cuando hay pacientes jóvenes, uno específicamente trata de descartar que no haya Recording in progress. una enfermedad de Wilson, una enfermedad de Wilson. Lo otro, si es que el paciente es muy joven, que no haya una neuroacantocitosis, que generalmente hay antecedentes familiares y se ve en el hemograma una alteración. Y hay un subtipo o una variante del Huntington, porque el Huntington provoca corea, pero hay una variante que se llama variante de Westphal, que es acinetorrígida. ¿Ya? Y aquí obviamente lo importante es que son pacientes jóvenes, o sea, 20 años, 30 años que empiezan con bradiquinesia y tienen el antecedente familiar. ¿Ya? Entonces, como resumen de la primera parte, cuando uno ve a un paciente con un síndrome parkinsoniano, ese síndrome parkinsoniano que lo principal es que tenga bradiquinesia, eh, puede, puede deberse a muchas cosas. Entonces, la primera parte del enfrentamiento de este síndrome es descartar que sean cosas tratables, por ejemplo, fármacos, y siempre hacerte una imagen para descartar algo estructural que pueda ser tratable. Pasada esa etapa, que es la etapa que ya ve en general el especialista, ve si es un Parkinson idiopático o un Parkinson Plus. ¿Y por qué es importante eso? Porque si es un Parkinson idiopático es de larga evolución y si es un paciente relativamente joven, incluso podría ir a cirugía. Y además la levodopa en el Parkinson idiopático anda bien. En cambio, el Parkinson Plus, desgraciadamente hay que explicarle ahí a la familia de que no va a andar bien el paciente, rápidamente, en pocos años se va a deteriorar, y desgraciadamente la levodopa no anda muy bien, y si hubiera la opción de la cirugía, la verdad es que tampoco tiene indicación. ¿Ya? Ese sería como el resumen de la primera parte de la clase. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento idealmente debería ser holístico, en el sentido de que no solamente vea la parte farmacológico-quirúrgica, sino que también la parte psicológica, social, el tema comunitario, tratar de hacer, difundir, ¿cierto?, esta patología de Parkinson que hay tanto mito en torno al Parkinson y también hay tanto desconocimiento y muchas veces las personas se deprimen bastante sin saber que es una enfermedad de larga data. Muchas veces lo confunden con Alzheimer también. ¿Ya? ¿Qué es lo principal de lo tradicional, cierto? La parte farmacológica. Y lo farmacológico y lo que está en la guía GES, y es lo que se pregona, ¿cierto?, en todos lados, es ocupar medicamentos que o sean levodopa o simulen los efectos de la levodopa. ¿Ya? En la guía GES tenemos acceso a medicamentos que tienen levodopa y que es el medicamento que más se ocupa y farmacológicamente el que tiene mejor tratamiento. ¿Cuál es el problema de que la levodopa, cuando ya el paciente lleva 5 años, 6 años, 7 años, ya se acerca a los 10 años con el tratamiento, tiene gran cantidad de efectos secundarios? Y por eso que uno trata de dar la levodopa en dosis muy baja y ojalá solo si el paciente necesita ir subiendo dosis, uno lo hace, pero súper en forma restrictiva, porque le insisto, una sobredosis de levodopa o empezar a subir dosis rápidamente en los primeros años, da mucho efecto secundario. ¿Eh? Entonces uno siempre está con la balanza y de hecho muchas veces el paciente, ¿cierto? El mismo te dice, mira, tengo un temblor, me molesta un poco, pero yo soy autovalente y puedo hacer todas mis cosas. No hay que dar el tratamiento pensando en uno como médico, o tampoco hay que dar el tratamiento pensando en la cosa visual o estética, sino que pensando en la funcionalidad del paciente. Y le insisto siempre, incluso retrasar el uso de levodopa. O sea, si el paciente está con un poco de temblor, un poco de bradiquinesia, pero está en la primera etapa de la enfermedad y eso no afecta su autovalencia, incluso uno no le da tratamiento, solamente les deja indicaciones generales porque siempre la idea, ¿cierto? Insisto, es tratar de evitar estos efectos secundarios que pueden ser tan molestos para el paciente, tan disfuncionantes. Bueno, la levodopa tiene un par de detalles importantes. El principal es que, como son finalmente, se comporta como un aminoácido, proteína, ¿cierto? Hay que tratar de evitar que el paciente lo tome junto con comidas con proteína. Entonces, generalmente uno le dice al paciente que 20 minutos, media hora antes de comer, tiene que tomar el medicamento para que se absorba bien. Si se come un asado, por ejemplo, y ahí se toma la levodopa, la verdad es que el estómago va a preferir absorber el asado y no el medicamento. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con eso.
Y lo otro, de que el medicamento hay que ocuparlo en el día, porque es un medicamento que mejora principalmente la bradiquinesia, hace que el paciente sea más funcional. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, voy a requerir el efecto del medicamento en los horarios de mi trabajo, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, por decirlo de alguna forma. No saco nada con tomar el medicamento a las 12 de la noche, porque ahí me voy a ir a dormir. Y ahí no necesito generalmente tener una actividad motora importante. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y lo otro es que la levodopa tiene hartos efectos secundarios sistémicos. Altera la presión arterial, altera la frecuencia cardíaca, y por eso que si ustedes ven las cajas de Grifoparkin, por ejemplo, que es una de las formulaciones más comunes, siempre viene asociado con otro medicamento. ¿Por qué? Porque el otro medicamento es un inhibidor de la acción de la levodopa en forma sistémica, cosa que la levodopa se entrega como precursor, en el sistema periférico se inhibe, y cuando pasa la barrera hematoencefálica se metaboliza y ahí tiene el metabolito activo. ¿Eh? Por eso que cuando uno entrega el medicamento siempre va, por ejemplo, es muy común que sea levodopa carbidopa, levodopa benseracida, porque este segundo componente es un inhibidor periférico de los efectos ciertos secundarios del medicamento. Bueno, lejos de las proteínas proteicas, como ya comenté, siempre ocupar la menor dosis útil, porque uno sabe que el paciente va a estar 8 años, 10 años, 12 años con el medicamento, hay que guardarlo, y siempre ir aumentando, saber que tiene efectos secundarios, ¿cierto? Por ejemplo, si el paciente tiene mucha gastritis, mucho reflujo, náusea, uno le agrega domperidona, que tiene pocos efectos extrapiramidales para que lo pueda soportar mejor, y de todas formas avisarle al paciente y saber, especialmente si tiene antecedentes cardíacos, que podría provocar un poco de hipotensión. Lo otro que es importante es que el exceso de levodopa puede provocar desorientación, incluso alucinaciones. Y hay algunos pacientes que con la levodopa se les estimula centros frontales que tienen que ver con el placer y también con conductas, por ejemplo, como el apostador. Hay algunos pacientes que responden mal a la levodopa con dosis normales o en algunos otros casos con sobredosis, y se estimula mucho conducta, ¿cierto? Con poco control frontal. Por ejemplo, se ponen apostadores, ¿ah? Algo que nunca lo habían hecho. ¿Cuál es el problema de la levodopa? Es que tiene efectos secundarios, como ya les comentaba. En la primera parte del tratamiento, los primeros años, uno deja el medicamento 1 o 2 veces al día, ya andan bastante bien, pero a medida que va pasando el tiempo, la vida media del medicamento se va reduciendo. Entonces, por eso, no sé si ustedes habrán visto algún paciente con harto años con Parkinson, 4 años, 5 años, 6 años, uno ya no deja el medicamento 2 veces al día, sino que lo deja cada 3 horas o cada 4 horas. Incluso hay pacientes que toman medicamentos cada 1 hora, ¿ya? O cada media hora. Eso, por ejemplo, es una de las motivaciones de la cirugía del Parkinson, hacer que el paciente esté varios años no tomando medicamento o ocupando dosis muy bajas, porque créanme que es súper molestoso y merma mucho la calidad de vida tener que estar tomando pastillas cada 2 horas, cada 3 horas. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, la duración, como aparece aquí en este gráfico, puede ser muy breve, tan breve como dejarle paciente medicamentos cada 1 hora. ¿Mm? Y lo otro es de que cuando el paciente llega al pic de dosis, se pueden provocar movimientos anormales, que son las disquinesias, y también se pueden provocar en el off, cuando hay un bajo nivel plasmático del medicamento. Entonces, además de que el paciente le dura poco el efecto del medicamento, pueden aparecer movimientos anormales tanto al comienzo de la dosis como al final. Y por eso insisto que se han inventado, o sea, se han creado otros medicamentos que son similares a la levodopa, pero que tienen menos estos efectos secundarios y que ayudan a que el efecto de la levodopa sea mejor sin necesidad de ocupar tantas dosis de levodopa. Y aquí el que más se ocupa y está en la guía GES es el pramipexol, ¿ya? Que es un agonista dopaminérgico que, como les digo, permite no ocupar tan altas dosis de levodopa y sí tener efecto clínico, ¿ya? Desgraciadamente estos medicamentos también tienen efectos secundarios, menos que la levodopa, pero también tienen efecto. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, desgraciadamente, también acarrean problemas, ¿ya?
Hay otros medicamentos que se ocupan, por ejemplo, se pueden ocupar medicamentos que son anticolinérgicos como el Tonaril, y este medicamento en específico se ocupa solamente para el temblor, ya no mejora la bradiquinesia tanto como la levodopa, pero sí mejora el temblor. La levodopa, por ejemplo, no mejora tanto el temblor. ¿Cuál es el problema de este medicamento? Que si tú lo ocupas en pacientes sobre 60 años, provoca deterioro cognitivo, alucinaciones y desorientación. Entonces, tampoco tiene un uso muy expandido por lo mismo. Hay otros medicamentos más como inhibidores de la COM, inhibidores de la MAO, pero también tienen efectos secundarios y se ocupan en forma bastante restringida. La amantadina, que es una antiviral, se ocupa inicialmente como una terapia, ¿cierto?, que puede retrasar el uso de levodopa. El problema de la amantadina es que después de 2 años, 3 años, la verdad es que ya tampoco tiene efecto, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de los fármacos son diversos, pero tienen sus efectos secundarios y a medida que va pasando el tiempo pierden su utilidad. En la IAGES lo que está asegurado es la levodopa, que es lo clásico, y el pramipexol. Hay una gran cantidad de otros medicamentos que desgraciadamente no están en la guía y que eso uno lo va viendo en el caso a caso y también según las posibilidades económicas del paciente. Pero lo principal, que es la levodopa y pramipexol, sí está en la guía GES y el mensaje es tratar de ocuparlo en la menor dosis posible e ir retrasando su entrega y el subir la dosis. Bueno, la cirugía para el Parkinson existe, ya hay mucha experiencia a nivel mundial, y estamos hablando de que esta cirugía del Parkinson a nivel mundial tiene más de 10 años, 15 años de experiencia, o sea, se ocupa bastante. ¿Cuál es el problema en Chile? De que por un tema de costos no está disponible. Solamente está disponible en las clínicas, ¿cierto?, que tienen más recursos económicos, y una de estas cirugías puede llegar a costar 40 millones de pesos. Entonces, obviamente que es muy discriminativo para nuestra población, para el sistema público, y recién hace 2, 3 años en el Hospital San Borja Herrerán se hizo un piloto para hacer cirugía del Parkinson. Y casos, pero contados con los dedos en las manos. Entonces, desgraciadamente estamos en una situación súper en pañales en el desarrollo de este tipo de cirugía, que es una cirugía que no es para nada novedosa, porque ya se hace en el mundo a pasto, y especialmente en los lugares que esto está financiado por el Estado, se le hace a todos los pacientes jóvenes que cumplen con los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, el requisito es que tienen que ser pacientes sin demencia, o sea, que tengan un Parkinson idiopático que responda a la levodopa, pero que lleve poco tiempo, y generalmente, ¿cierto? Estamos hablando de pacientes peri 50 años. Incluso en países como Canadá o Francia, como ya tienen la esperanza de vida muy larga, están operando pacientes de 60, 70 años. ¿Qué es lo importante? De que tiene que ser un Parkinson inicial y tiene que ser un Parkinson idiopático. Porque si yo opero, ¿cierto?, un paciente que tiene una PSP, una atrofia multisistémica o una degeneración corticobasal, la verdad es que no va a tener ninguna respuesta, ¿ya? Antiguamente se hacía palidotomía o talamotomía. Hoy en día lo que se hace es que se introducen unos transductores, ¿cierto? Unos transductores profundos. Se colocan, ¿cierto? Aquí se coloca un transductor profundo en los ganglios basales, y eso lo que hace es que el paciente pueda estar 8 años, 10 años sin ocupar medicamento o con los mínimos medicamentos posibles. No solamente se ocupa, ¿cierto?, la estimulación profunda para el Parkinson, fíjese que también se ocupa para la distonía severa, se ocupa para algunos casos de depresión, de temblor esencial. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no, insisto, no es una cirugía que se haya inventado el año pasado y que sea como de técnica muy avanzada. Es una cirugía que se hace en muchos países en forma normal hace bastante años. Y en Chile se puede hacer, ¿sí? Como les digo, es un tema de costos, ¿cierto?, de implementos tecnológicos que hay que adquirir. ¿Y cuáles son los núcleos que se ocupan? Va a depender de la enfermedad. Por ejemplo, para el Parkinson se coloca el transductor en relación con el subnúcleo de Lewis, por ejemplo. También se puede colocar en el globo pálido interno, y en otros casos, como en el temblor esencial, se coloca directamente en el tálamo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la enfermedad, se van ocupando distintas dianas como objetivo para colocarla a transductor profundo. Este paper, por ejemplo, un paper
que es relativamente antiguo, es de 2013, donde ya se está hablando, ¿cierto?, de este procedimiento quirúrgico, se colocan los N de la cantidad de pacientes, e incluso ellos demuestran que para los síntomas no motores anda bastante bien la técnica, ¿ya? Y este es un paper, ¿cierto?, chileno del 2018, relativamente antiguo, ya tiene 3 años, que habla un poco de lo mismo, ¿cierto? Y una experiencia que, desgraciadamente, como les digo, solamente es de una institución, ¿cierto?, particular, que es el CETRAN, que es un centro de trastorno del movimiento, asociado con la clínica alemana, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo a largo plazo, creo yo? Es tratar de introducir para los pacientes peri 50 años con Parkinson idiopático inicial dentro de la IAGES la opción de esta cirugía, porque uno de los problemas, ¿cierto?, es que los pacientes jóvenes que tienen Parkinson evolucionan más rápido el Parkinson y mientras más rápido superen, van a tener mejor funcionalidad. Una persona, por ejemplo, que empieza con Parkinson idiopático a los 45 años, a los 55 años, que ya una persona todavía súper joven, ya tiene 10 años de fármacos encima y por lo tanto muchos efectos secundarios. Entonces su calidad de vida es pésima. Por eso que es muy importante hacer cirugía precoz. Y como les digo, aquí aparecen algunas noticias, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que les digo, con tratar de expandir esta técnica dentro del sistema de salud público, ¿ya? Por ejemplo, aquí está esta fotito, ¿cierto?, que desgraciadamente el Hospital San Borja de Arán, ustedes supieron de que hubo un incendio, así que también ahí se paralizó un poco todo este desarrollo, desgraciadamente, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Que uno esté seguro que es un Parkinson idiopático, que respondan bien a levodopa, que no tengan demencia, ojalá menos de 5 años de evolución, y en algunos casos, ¿cierto? Además, más indicación tienen si es que el paciente no tiene buena respuesta a la levodopa, ¿ya? Bueno, hay algunas cosas que quiero comentar muy breves que tienen que ver con cosas que no están probadas. Ya, por ejemplo, el tema de las células madre todavía no tiene una evidencia cierta de que sirvan, así que no se recomienda ningún tipo de tratamiento en ese sentido al día de hoy. Tampoco se recomienda tratamiento con cannabis, que preguntan mucho los pacientes. Eso no está demostrado que sirva para la enfermedad de Parkinson. Y hay algunos estudios bastante iniciales, pero que bueno, a esta altura del partido tampoco son tan iniciales, porque yo ya he leído paper hace varios años de esto, de que se pueden hacer procedimientos a través de ecografía, se coloca una diana que puede ser el tálamo, puede ser un núcleo de Lewis, y a través de ecógrafos que tienen una gran capacidad de sonorización, se pueden provocar daños en esos núcleos y que mejoren el Parkinson, ¿ya? Esto, como les digo, ya es algo que es real, que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios papers al respecto. Y cuál es la gracia de hacer esta terapia a través de ecografía, que es mucho más asequible, es mucho menos costoso que hacerlo a través del implante de estimuladores profundos, ¿cierto? Que es lo que tenemos hoy en día y que es tan caro y que desgraciadamente en la parte pública es difícil de tener. La verdad que eso hay que ver cómo se expande a futuro porque podría ser una opción, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno debería tratar de hacer con un paciente que tiene ya diagnóstico de Parkinson idiopático? Optimizar siempre el tratamiento no farmacológico, explicarle al paciente que sigan actividad, ojalá seguir teniendo actividades comunitarias. Yo una vez que ya decido que sí, efectivamente voy a empezar con tratamiento farmacológico, tratar de siempre retrasar la dopamina, retrasarlo lo que más se pueda, ocupar medicamentos que son distintos a la dopamina para evitar los efectos secundarios, ¿cierto?, de este medicamento. Obviamente de que este algoritmo es un algoritmo, entre comillas, antiguo, porque no está la opción de la cirugía. También debería estar aquí en forma paralela al tratamiento farmacológico, sea un paciente joven, la opción quirúrgica, absolutamente. Y como les digo, la levodopa, no instalarla inmediatamente, sino que ocupar medicamentos que sean distintos, de distintos mecanismos de acción o agonistas dopaminérgicos antes de empezar con la levodopa, porque les insisto, los efectos secundarios pueden ser tan discapacitantes como el Parkinson mismo. Y lo último, ¿cierto?, que les voy a comentar, antes ya de pasar a la parte de los comentarios, ¿cierto?, y las preguntas,
es que el gran diagnóstico diferencial en pacientes con temblor es el temblor esencial. ¿Cuál es la diferencia del temblor esencial con el Parkinson? De que el temblor esencial es solamente temblor postural. O sea, el paciente no tiene bradicinesia, no tiene rigidez, no tiene alteraciones posturales, tiene un examen físico normal, con imágenes normales, y es más que nada un diagnóstico de descarte. Generalmente el temblor postural que tienen los pacientes con temblor esencial se mantiene en el tiempo, no es como el Parkinson. El Parkinson, a medida que va avanzando la enfermedad, se van agregando cosas y agravando, porque es una enfermedad neurodegenerativa. En cambio, el paciente con temblor esencial puede estar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, muchos años, y sigue solo con el temblor, no se agregan más cosas. ¿Ya? Lo otro del temblor esencial es que es bastante transversal, se puede dar en pacientes jóvenes, mediana edad y también en pacientes añosos. Y lo otro, cierto, que uno ve que pudiera haber, cierto, alguna relación familiar con el temblor esencial, que varios familiares tengan lo mismo, ¿ya? Eh, Como les digo, es más que nada simétrico, a diferencia también del Parkinson idiopático que es asimétrico, y la respuesta a los medicamentos también es distinta, ¿ya? El temblor esencial básicamente responde a la primidona. Este es un muy buen medicamento que responde muy bien los pacientes. El problema de la primidona es que puede dar un poco de sueño. Si da sueño, se puede ocupar también propanolol, amitriptilina o clonazepam. ¿Cuál es el problema del propanolol? Que no se puede dar en hombres jóvenes. La amitriptilina igual da un poquito de sueño y el clonazepam, como toda benzodiazepina, puede provocar fenómenos de adicción. Ahí tiene también muchos efectos secundarios. Lo que más se ocupa es generalmente la primidona. Ya se ocupan dosis bajas que se van titulando según cómo responde el paciente. ¿Qué es lo que uno recomienda cuando uno está en el diagnóstico diferencial de temblor esencial y Parkinson? Tratar de no confundir los tratamientos. O sea, si yo pienso que es un temblor esencial, dejarle medicamentos para temblor esencial y volver a controlar en 1 mes, 2 meses, cosa de poder saber si hay una respuesta o no. Igual Parkinson, si tengo la duda, le dejo una prueba terapéutica con levodopa. Entonces, siempre tratar de separar las cosas. Porque si tengo un paciente con temblor y le doy primidona más levodopa, obviamente que no voy a saber por cuál de los dos eventualmente va a responder. ¿Ya? Así que ojo con eso. Generalmente el temblor esencial es bastante benigno, solamente se da en relación con maniobras posturales, no genera discapacidad, no genera postración, no progresa, así que lo principal, aparte de darle el medicamento al paciente, es explicarle para que se quede tranquilo. ¿Ya? Así que eso es lo que puedo decir en esta segunda parte de la clase. Recording stopped. Obviamente, como todas las clases que hemos tenido hasta acá, son una gran cantidad de temas, gran cantidad de conceptos, así que yo no espero que lo sepan todo con detalle, sino que las cosas como conceptuales más grandes. No sé si alguien tendrá alguna consulta, alguna experiencia, a lo mejor algún familiar que tenga alguna de estas enfermedades y nos quiera hacer alguna consulta o algún comentario. Doctor, ¿Sí? a mí me queda la duda de cuál es la mejor imagen de usar o cómo decido cuál es la mejor imagen para poder determinar el diagnóstico. Claro, pero mira, fíjate que es un poco similar a lo de la demencia. El diagnóstico de Parkinson idiopático, que es lo más común, es un diagnóstico que se hace clínicamente, con la historia, con el examen físico y descartando, ¿cierto?, especialmente fármacos que pueden estar simulando esto. Yo cuando le pido el TAC de cerebro no es para ver la degeneración de la sustancia negra, porque eso no se va a ver. Yo le pido el escáner más que nada para descartar cosas tratables, porque como les comento, un paciente puede tener un hematoma sutural crónico y presentarse con un parkinsonismo. ¿Te fijas? Y eso pudiera ser tratable. Entonces, si tú me preguntas cuál es la mejor imagen es un TAC de cerebro sin contraste, que va a servir básicamente para descartar cosas tratables. Dicho eso, cuando el paciente lo ve el especialista y el especialista quiere tener un poquito más de detalle, una de las dudas que algunas veces tiene el especialista es si es un Parkinson idiopático o un Parkinson plus.
Y ahí, en esos casos en específico, y no en todos, sino que solamente en los que uno tiene alguna duda, uno puede pedir una resonancia. Pero ni siquiera es en todos los casos, porque muchas veces solo con la clínica uno ya puede estar bastante seguro, y más encima le puede hacer una prueba terapéutica al paciente, uno puede estar bastante seguro de un Parkinson Plus. ¿Ya? Dicho eso, esas dos cosas, lo último como para responder tu pregunta, es que dentro del diagnóstico inicial del Parkinson hay un examen que se puede hacer y que no está disponible en todas partes, y el que lo haga tiene que tener cierta experiencia. Yo, por ejemplo, derivo a los pacientes al JR porque ahí conozco bastante a los colegas y tienen harta experiencia, y se puede hacer una ecografía transcraneal. La ecografía transcraneal lo que te evidencia es una disminución de la sustancia negra. Es un examen, es un examen que tiene una especificidad moderada, una sensibilidad también moderada. Entonces, no están todas las guías clínicas. Si el examen sale alterado, te apoya, pero si el examen sale normal, no te descarta que el paciente tenga Parkinson. Entonces, en general, te insisto, el mejor examen de imagen es un TAC de cerebro sin contraste. Si pudieras tener acceso a una ecografía transcraneal, también se podría ocupar, pero lo fundamental para hacer diagnóstico de Parkinson siempre va a ser la clínica. No sé si me di muchas vueltas o si me expliqué bien. Me caí como 30 segundos, pero lo que escuché que era el TAC sin contraste, ¿cierto? Perdón. Claro, sí, eso. Ya, ya, No, pero ¿escuchaste lo que dije de la ecografía transcraneal? De que la ecografía no. transcraneal puede ayudar para el diagnóstico. No es 100% sensible, no es 100% efectivo, pero si sale alterado te apoya bastante. ¿Ah? Yo personalmente pido bastante ecografía transcraneal si es que tengo duda en la parte clínica, y en el JIR tienen un buen centro que hacen ecografía transcraneal. Lo otro que se ocupa harto para apoyar el diagnóstico es el test de olfato. ¿Ah? Los pacientes con Parkinson les falla el olfato, entonces también se puede pedir un test de olfacción y también lo hacen en el JIR. Entonces, si sale alterado el test de olfato, también te apoya. Doctor, ¿y los cuerpos amiloides se ven en alguna imagen? No, no son cuerpos mieloides, los cuerpos se ven, son cuerpos de inclusión que se llaman cuerpos de Levy. Eso no se ve en el TAC de cerebro y no se ve en la resonancia. Si en términos de investigación se pueden ver algunas inclusiones, ¿cierto? En una biopsia, por ejemplo. Pero uno cuando pide las imágenes no es para ver ese tipo de estructuras porque son estructuras microscópicas. Ah, ya, doctor. Gracias. Doctor, ¿Sí? una diferencia entre la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial podría ser que el temblor esencial se produzca al efectuar el movimiento y el Parkinson en el reposo. Claro, sí, pues sí. Lo que pasa es que desgraciadamente, o sea, no sé si desgraciadamente, pero lo vamos a ver en los prácticos. Ah, yo tengo hartos videos de pacientes con Parkinson y pacientes con temblor esencial. Y ya de puro mirar el tipo de temblor, uno nota la diferencia. Un paciente con Parkinson, por ejemplo, cuando está descansando, está viendo tele, pone la mano apoyada sobre algo, y ahí empieza con el temblor. Entonces es un temblor de reposo, porque no está haciendo nada, tiene la mano en reposo y ahí empieza con el temblor. En cambio, el temblor esencial es cuando el paciente toma algo. Por ejemplo, el paciente está tomando té o está tomando alguna cosa, un vasito, y ahí empieza con el temblor. Entonces son semiológicamente muy distintos. Hay algunos casos que es difícil hacer la diferencia, porque hay de todos los pacientes, pero un paciente con un temblor postural clásico generalmente es un temblor al tomar algo o al escribir, y es súper fácil de diferenciar de un temblor de reposo. El temblor de reposo, el paciente está con alto temblor cuando está quieto, apoyado en algo, pero cuando va a hacer algo, va a escribir o va a tomar agua, se le pasa el temblor. ¿Ya? Y es lo que yo les comentaba de los pacientes que yo tengo que son taxistas o que manejan camiones. Uno los ve sentados y les tiembla la mano, pero cuando están haciendo algo, cuando están manejando, pasando los cambios, qué sé yo, ahí no les tiembla nada.
Ya, gracias. Y lo otro, recuerda de que el temblor esencial no tiene bradiquinesia, no tiene que tener bradiquinesia, a diferencia del Parkinson, que parte fundamental de su cuadro es que tiene que tener bradiquinesia. Entonces, finalmente eso te hace la diferencia. Acuérdense de que el Parkinson, no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor. Hay un 20-30% de pacientes que o no tienen temblor o es un temblor muy menor. Lo principal del Parkinson, recuérdenlo siempre, no es el temblor, es la bradiquinesia. Doctor, ¿Sí? doctor, que tengo una pregunta con respecto al pramipexol. ¿Eso se da en conjunto con la levodopa? Y generalmente uno deja, como supongamos que el paciente le hacemos el diagnóstico hoy día, entonces uno le deja pramipexol solo, siempre deja la dosis más bajita, 0,25 miligramos, tú se lo indicas a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, por ejemplo, para que cubra horario útil donde el paciente se está moviendo. Entonces ahí tú vas viendo, y puede ser en 6 meses, un año, 2 años, según cómo vayan los síntomas del paciente, tú le agregas levodopa. Entonces ahí tú le dices, mire, va a tomar pramipexol 0,25 2 veces al día, podemos subirlo a lo mejor en este tiempo a 1 miligramo 2 veces al día o 0,5 2 veces al día y vamos a agregar levodopa. Ahora, además de eso, va a tomar levodopa de 250, un cuarto de esa pastilla, se lo vamos a indicar 2 o 3 veces al día, agregado al pranipexol. Cosa de siempre tratar de que la levodopa sea la menos dosis posible. Ah, ya, doctor. Y como les digo, incluso muchas veces uno hace el diagnóstico de Parkinson, ve que el paciente tiene pocos síntomas, le explicas al paciente y algunas veces el paciente puede estar 1 año, 2 años sin tomar ningún medicamento, porque no le afecta su funcionalidad. Y porque tú le estás explicando y el paciente lo entiende y lo acepta, de que mientras más retrasa la levodopa es mejor, porque entre comillas vas a poder ocupar más a futuro. Si yo empiezo a ocupar grandes cantidades de levodopa al tiro, voy a agotar el medicamento y voy a empezar a ganarme todos los efectos secundarios. ¿Sí? Dice que se ocupa para disminuir fluctuaciones. ¿A qué se refiere con fluctuaciones? Claro, las fluctuaciones es lo que yo les comentaba, de que cuando van pasando los años, el paciente le dura muy poquito el efecto. Entonces se toma la pastilla a las 10 de la mañana y a las 12 ya está totalmente rígido. Y más encima con los años, cuando se toman la pastilla, empiezan con disquinesia. Entonces, por un lado, hay un momento del día que están así rígidos y hay otro momento del día que se están moviendo. Entonces es como que hace un chiste cruel la cuestión, porque o está quieto, como congelado, como estatua, o se está moviendo vuelto loco. Entonces, esas fluctuaciones desgraciadamente se producen con el uso crónico de levodopa y hay algunos medicamentos que bajan esas fluctuaciones. La amantadina, por ejemplo, baja esas fluctuaciones, la rasagilina, y lo otro que uno hace para bajar las fluctuaciones es que empieza como a romper un poquito la entrega del medicamento. En vez de pasarle el medicamento 2 veces al día, se lo empiezas a dejar una dosis chiquitita a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 2. Entonces con eso, como le está entregando el medicamento en dosis baja pero bien frecuente, tiendes a evitar esta grande fluctuación. No sé si me doy a entender. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí. Ahora, por mucho que uno haga subdividir los medicamentos y por mucho que uno le deje medicamentos para evitar fluctuaciones, desgraciadamente el uso crónico de levodopa tiene sus efectos secundarios. Por eso que hay que tenerle harto respeto a ese medicamento. ¿Nadie tiene algún familiar con Parkinson? Yo, o sea, ya falleció, pero es que me llama mucho la atención porque cada vez que estudio Parkinson es increíble como mi abuela tuvo Parkinson de libro. Todo lo que dijo era como, era ver el temblor, ver las fracturas, las caídas frecuentes, el temblor en la mano, Pero se esta marcha.
disculpa, se empezó a caer, me imagino que si tenía un Parkinson idiopático, se tuvo que empezar a caer ya después de muchos años, ¿no? Sí, ella tuvo Parkinson, se lo diagnosticaron como a los 60 años, ella falleció a los 84 Claro, y ¿te fijas? estuvo con mucho tiempo con Parkinson, claro, tomando levodopa y o sea, es súper impresionante en realidad porque todo lo que dijo lo tenía, todo. Entonces me llamaba mucho la atención. Claro, bueno, en tu caso de tu abuela, ella seguro tuvo un Parkinson idiopático, porque imagínate, vivió más de 20 años. Cuando uno tiene un paciente con demencia por cuerpo de Levy o una PSP o una atrofia multisistémica, esos pacientes generalmente a los 10 años ya están postrados o están muertos. Así que es una gran diferencia diagnosticar un Parkinson Plus. Y es Claro, o una sea, lata. Es ella una, igual fue progresando como con todo lo que mencionaba en la diapositiva. Ella al final terminó postrada, pero primero empezó con silla de ruedas, pero porque se cayó. Empezó a caerse muy frecuentemente, se fracturó la cadera, terminó después con silla de ruedas y después quedó postrada y bueno, se asoció a un montón de cosas, dentro de ella la demencia. Y bueno, en claro. realidad me quedé pegada, o Yo te escucho bien. Ahora no. Chuta. No sé si yo me fui a la B o si la compañera se fue a la B. ¿Alguien No, que se quedó esté por pegado, ahí? La se quedó pegado. compañera La parece. Compañera, profe. Sí. Le dio al internet le dio una bradykinesia, un freezing internet. Oye, voy a abrir otro porque seguro sale alguna otra conversa y además que les quiero preguntar sobre el tema de la cirugía del Parkinson, el uso de marihuana también, si lo han escuchado. Así que voy a abrir otro Zoom, ¿vale? Ya, Doc.